en cada uno de nosotros, un poder que puede construir el futuro que soñamos. Este poder no es un regalo, es una elección. Tu voz, tu voto, tu futuro. En 2026, la decisión es tuya. Hay un poder que reside en cada uno de nosotros, un poder que puede construir el futuro que soñamos. Este poder no es un regalo, es una elección. Tu voz, tu voto, tu futuro. En 2026, la decisión es tuya. Hay un poder que reside. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos pues desde su programa Tú Decides 2026, con motivo pues a las elecciones generales aquí en el Perú para presidente, senadores, diputados y también al Parlamento andino. Hoy me acompaña la doctora María Eugenia Serna García. Ella es pues candidata a la Cámara de Diputados con el número 20 por el partido Somos Perú. Vamos a presentar pues a la doctora dándole la bienvenida a esta su casa Cable Láser TV. Muy buenos días, doctora María Eugenia. Buenos días, Raúl, y buenos días con todos nuestros televidentes. Yo soy María Eugenia Serna, candidata a diputada con el número 20 por el partido Somos Perú. Y quisiera que me conozcan más para que me puedan brindar su confianza. Estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes y poder compartir mis propuestas. Sí, vamos a darle pues la más cordial bienvenida a la doctora María Eugenia. Hoy también vamos a mencionar pues que ella tiene un extenso currículum de experiencia. Ella ha estudiado su formación académica en la Universidad de Trujillo, es abogada. También tiene un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Universidad de Castilla-La Mancha en España, título de especialista en justicia constitucional, interpretación, y también pues tiene mucha experiencia en varios cargos en lo que es la parte de gerencia. Vamos a dejarla pues con ustedes para que ella se presente de dónde viene, sus inicios, cómo ha sido pues su juventud y cómo ha llegado a transcurrir pues hasta el día de hoy que se está presentando ante ustedes. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, quiero que ustedes me conozcan porque soy una propuesta nueva, una propuesta joven. Estoy como candidata invitada en el partido Somos Perú y esto me ha llevado a justamente que, sin ser política, verme en este deber patriótico de participar en estas elecciones generales, porque es hora de que el Perú avance para la prosperidad de todos los que me están viendo, de todos nuestros compatriotas. Me refiero a que la salud mejore, la educación sea de calidad, sin distinción de que sea pública o privada. La educación nacional y pública tiene que ser la mejor educación como lo son en los países desarrollados. También tengo propuestas para la inseguridad ciudadana, propuestas también para la convulsión política que estamos viviendo. Actualmente nosotros nos enfrentamos a esta situación de inestabilidad que sufre nuestro país por las recurrentes vacancias, y eso no es normal. Está afectando a la población, sobre todo al ciudadano de a pie, que no se da cuenta el pueblo de que con eso se paran las inversiones. No somos un país confiable para el extranjero y eso puede repercutir gravemente en el bolsillo del ciudadano de a pie. Entonces también tengo una propuesta para solucionar ello y otras más que seguro iremos conversando. Sí, exactamente, porque la preocupación de la población peruana en estos últimos tiempos es la inestabilidad, para empezar a conversar y saber de sus propuestas, doctora María Eugenia, que Perú pues es visto como un país inestable políticamente debido a lo que se está viviendo en estos últimos 10 años. Se han cambiado varios presidentes y ya debe de haber pues una propuesta para poder cambiar este estilo ya que se está como que aceptando aquí en el Perú,
y eso no debe ser así, porque para el Perú, pues el Perú no tiene inestabilidad política, y por eso también pues no llegan las inversiones extranjeras y también nacionales, doctora. Sí, es verdad, Daniel. Se está normalizando lo excepcional. ¿Qué quiere decir esto? La figura constitucional de la vacancia es una figura excepcional solamente cuando el orden constitucional se ve afectado. Y actualmente vemos que el Congreso la utiliza como una herramienta política de presión política contra el presidente de la República, que se supone que ejerce el liderazgo del Estado, y además de negociación política, porque estamos viendo que se reparten los ministerios. Eso es función del Ejecutivo, elegir a los ministros, pero vemos que hay una intromisión del Congreso, por lo que se está vulnerando el orden democrático. El orden democrático y la democracia surgió justamente para equilibrar poderes. La democracia viene para que el poder esté en el legislativo, ejecutivo y en el judicial, y ya no lo concentre una sola persona como eran las monarquías hereditarias antiguas. Por eso es que con la representación popular nosotros justamente llegamos a elegir a nuestras autoridades, pero lo que vemos es que hay, algunos llaman un golpe del Congreso, una dictadura congresal, y eso se tiene que arreglar. Una de mis propuestas, por ejemplo, es que así como el Congreso propone la vacancia, que está bien que exista la vacancia, pero solamente que lo proponga y que sea el pueblo en referéndum nacional que decida si vaca o no al presidente. Porque es el pueblo quien lo eligió por los 5 años que debería durar su mandato, porque esa es una democracia que se respeta, pero vemos que el Congreso no respeta la democracia. Entonces, una de mis propuestas es que el mismo pueblo decida en referéndum nacional, tenga la decisión final de la vacancia. Otra de mis propuestas también para someter a debate sería como lo hace el gobierno alemán, donde el último filtro de la constitucionalidad lo hace el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Es decir, el Congreso propondría la vacancia, pero sería el Tribunal Constitucional el último dirimente. Pero no solo eso, sino también propongo una muerte cruzada, lo que significa de que una vez de que se apruebe esta vacancia, sea por el pueblo o por el Tribunal Constitucional, el Congreso también se disuelva y se generen nuevas elecciones, ¿no? Con eso ya es una situación que podría ponderar lo que está pasando ahora, porque el Congreso justamente vaca a los presidentes porque no les sucede nada. Entonces, esta situación haría que ellos piensen 2 veces, y es más, si ya está elegido un presidente de la República, el Congreso y las demás instituciones tienen que apoyar a la gobernabilidad, porque apoyando a la gobernabilidad nosotros podemos concentrarnos en que haya más empleo, en que haya una mejor salud, una mejor educación. Mientras estemos en convulsión, no vamos a poder tener mejor educación, la plata no te va a llegar al bolsillo, ciudadano. Y eso es lo que más me apena, porque prácticamente ahora, y la prensa también yo quiero hablar para que la prensa coadyuve, colabore en para salir de esta situación, ¿no? Porque hace grande lo que en ponderación no lo es. Es decir, que ante las situaciones que hemos visto de las diversas vacancias, más peso tiene que se desarrollen las políticas públicas y que tú tengas empleo, que tengas una educación de calidad, una salud de calidad, que el hecho de estar cuestionando éticamente a un presidente. Él ya tendrá las responsabilidades y tendrá que asumir justamente sus penas, sean los penales, sea una pena efectiva penal, o sea administrativa o política, después de su mandato. En el mandato nosotros tenemos que seguir ejecutando las políticas públicas, que es lo que finalmente te va a beneficiar a ti. Exactamente, el trabajo pues de los diputados, porque van a ser los directos representantes del pueblo y pues van a ser los voceros dentro de la Cámara de Diputados,
de hacer, de llegar pues lo que necesita verdaderamente el pueblo para su bienestar, cosa que no se está haciendo porque ahora pues declaraciones en todos los medios, hay muchas quejas sobre las falencias que existe para el peruano, para también estar tranquilo, para que pueda vivir. Ahorita hay una inestabilidad donde el peruano pues no puede salir con tranquilidad y tampoco puede ejercer pues sus miras a realizar sus trabajos libremente, sus inversiones. ¿Por qué? Porque no lo permite las leyes, no están pues a favor del pueblo. Hay muchas leyes que están pues a favor de la delincuencia y eso también ustedes tienen que ver porque ustedes van a ser pues el ojo, los oídos y la voz del pueblo. Sí, en principio has tocado un tema también importante que son las leyes pro crimen. En las leyes pro crimen son leyes que actualmente no están siendo efectivas, son leyes que se van a tener que modificar y vamos a tener que brindar una nueva legislación acorde con el tratamiento contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Y la inseguridad ciudadana combatirse justamente con una lucha frontal, con inteligencia, tal cual se combatió el terrorismo en la época de Fujimori. Lo combatió con inteligencia, con estrategia. Es la única manera. Acá también a la delincuencia organizada y a la extorsión hay que combatirla de esa manera. Entonces, para ello se tienen que generar leyes y un procedimiento sumarísimo. Una de mis propuestas es que el procedimiento para los denunciados por extorsiones, para los procedimientos que se llevan por estas situaciones de organización criminal también, sea un procedimiento sumario, es decir, no el regular donde el Poder Judicial se demora una eternidad, sino un procedimiento que dure máximo 3 meses, que se respete el debido procedimiento y que en 24 horas el juez tenga la obligación de abrir las comunicaciones, el secreto de las comunicaciones para que inteligencia pueda rastrear dónde se encuentran. Y así también ellos, luego de poner una sanción penal efectiva, puedan arrestarlos y enclaustrarlos en los penales, ¿no? Esa es una lucha frontal, pero no olvidemos que la delincuencia tiene como raíz la pobreza, la falta de educación, la falta de diversificación económica, la corrupción también, porque imagínense que atrapan al delincuente y el juez lo vuelve a soltar. Entonces, acá también tenemos que combatir en paralelo cómo se lucha contra la pobreza, contra la desnutrición, contra estas personas que no tienen igualdad de oportunidades, porque justamente después están yendo por el mal camino y el Estado tiene la obligación de proveerle de oportunidades. Y es por eso que yo planteo un plan de industrialización del Perú. Esa industrialización donde nosotros vamos a sentar las bases tal cual como lo hizo Singapur, Corea del Sur, en sus inicios de industrialización, va a hacer que a la larga, y solamente en unos años, en 5 años, por ejemplo, ya se vea la diferencia de cómo se está creando el empleo en el Perú. Mi plan compromete 20 años para que nosotros seamos un país desarrollado. Es decir, que nosotros seamos un país desarrollado que tenga salud de calidad, educación de calidad y que sea como Singapur o como Corea del Sur, es un planteamiento a 20 años, pero en 5 años ya podremos tener resultados. Y la gente que ahora no tiene trabajo, pues tendrá trabajo, pues habrá capacitación justamente para estas nuevas industrias que van a venir al Perú, pero desde el legislativo tenemos que sentar las bases. Exactamente, porque sin empezar a hacer el trabajo, pues estamos hablando en el aire de las cosas que uno pretende realizar, ¿no? Hay una pregunta con respecto a la generación de empleo, doctora. Mencionan, pues, ¿cuál es su plan legislativo específico para fomentar la creación del empleo digno y formal en el sector privado, que es parte primordial de lo que estamos conversando en estos momentos? Perfecto, es justamente darle valor agregado a nuestras materias primas.
Pero eso no se tiene que hacer de una manera general, se tiene que hacer de manera estratégica. Mi planteamiento es que actualmente el Perú cuenta con recursos estratégicos que otros países cuando empezaron a desarrollarse no lo tenían. Es decir, estamos en ventaja respecto a la situación que tenía Corea del Sur en 1960, porque nosotros tenemos la gran minería. También tenemos productos agroindustriales, lo que significa que desde la minería nosotros podemos con esta materia prima hacer industria. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos alentar a peruanos empresarios con capital crediticio a que hagan industria con estos metales haciendo repuestos, por ejemplo, u otras que provengan de manufacturar esta minería. Igualmente con los productos agroindustriales, darles un valor agregado. Solo dándoles un valor agregado a nuestras materias primas nosotros vamos a industrializar y eso va a requerir de mucho trabajo. Va a fomentar el empleo. Los jóvenes que ahora no trabajan ni estudian van a poder reinsertarse y tener una esperanza de futuro. Porque para mí, y siempre lo digo, la parte asistencial del Estado de ir y darles en un momento ayuda, que te doy una canasta, te doy un saco de arroz, etcétera. Dádivas. Claro, esas dádivas y esas situaciones, en realidad yo preferiría que se le dé trabajo, que esas personas necesitadas tengan un trabajo digno, pero para eso vamos a poner las industrias cerca de donde están justamente, para que las personas se movilicen a su trabajo y ganen su dinero y sean totalmente independientes y se sigan capacitando, porque eso va a hacer que las personas realmente salgan adelante. Con estos programas asistenciales lo único que pasa es que las personas sobreviven, pero no salen realmente adelante. Y todos, yo creo, todos los peruanos, por más que hayan personas que no hayan estudiado, quieren un mejor futuro para sus hijos. Y eso solo se los van a dar si es que van a tener un trabajo. Entonces mi plan es industrializar, que se haga manufactura a partir de nuestras materias primas en principio, porque luego también mi plan, y es un plan también que tiene una base legislativa, una propuesta legislativa de producción, de innovación y tecnología nacional, es que posteriormente no solamente hagamos manufactura de los productos que ya tenemos nosotros, de esas materias primas, sino que acá se haga tecnología, se haga innovación, que las empresas tecnológicas que están en otros países vengan a poner sus sedes acá, capaciten a los peruanos para que se inserten también a esa industria tecnológica y así el Perú pueda ir a la par de los países más desarrollados. Esa es mi propuesta. ¿Verdad? Es una propuesta bastante viable también, pero en ese camino, en ese trayecto, doctora, también se fortalecería para poder aprovechar nuestra minería, la minería como tal, y la minería ilegal también se tiene que crear algunas leyes para luchar contra esa minería ilegal que también perjudica el futuro del Perú. Claro, en la industrialización de la que hablaba yo me estaba refiriendo a los grandes proyectos mineros que nosotros tenemos, que representan aproximadamente el 30% de nuestro Producto Bruto Interno. Ahora bien, no podemos negar que también hay minería informal. Esa minería informal justamente se trata de manera diferente, porque a estos mineros informales tenemos que pedirles que cumplan con los requisitos para poder formalizarse. Esa es nuestra principal misión, porque todos tienen derecho a hacer empresa y si hay una concesión que explotar también, pero lo tienen que hacer responsablemente. Ahora, lo que también viene al caso con la pregunta que me haces es la informalidad. Exacto. Si la informalidad persiste también, el país va a estar caminando sin una pata de la mesa. Y nosotros tenemos que disminuir esa informalidad para que el empleo pueda ser verdaderamente digno. Porque si no, un día trabajas y al día siguiente ya no trabajas y vives en una inestabilidad.
y la persona humana necesita un trabajo digno. Para ello también tengo un plan para reducir la informalidad, que es justamente hacer tecnológico e interoperable a todas las entidades para que esa tecnología también llegue a los negociantes y se pueda medir cómo es que ellos están operando. A partir de ello también darles beneficios, porque combatiríamos la informalidad si tan solo ellos hicieran que uno de sus trabajadores se les ponga en planilla. Imagínense si a todos los informales solo lográramos eso, ya estaríamos combatiendo bastante la informalidad. Y eso es bueno porque, ¿sabes? Una persona en planilla tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho a un empleo digno con todos sus beneficios sociales. A eso es a lo que yo apunto. Al cambio estructural de la persona y al cambio también de un nuevo modo de vida, ¿no? Que muy poco pues estamos acostumbrados, porque siempre vamos a la informalidad. Incluso el peruano pues ya está catalogado como el peruano trabaja el día a día, que no debía ser, porque no tenemos una seguridad pues laboral para poder trabajar, no hay estabilidad, mejor dicho. Y eso el problema que hay que también sanearlo, y esa es la propuesta que está pues mencionando la doctora María Eugenia. Exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el Perú antes ha sido imperio. Nosotros teníamos como imperio el Tahuantinsuyo y teníamos una gran administración. ¿Y ahora qué somos? Ahora nosotros también deberíamos ser ambiciosos y pensar en grande. Eso es lo que yo les propongo. Les propongo que miremos la vida con optimismo y de que tengan esperanza de que existe un futuro mejor, pero siempre y cuando nosotros nos concentremos en lo importante. Porque si nos vamos a concentrar en cuestiones que la verdad cuando yo pongo en una balanza me parecen irrisorias en comparación con seguir ejecutando las políticas públicas que nos van a ayudar al desarrollo, no vamos a avanzar. Nosotros mismos tenemos que cambiar eso, tener un cambio de chip y tener políticas que nos ayuden a desarrollarnos como un todo. Porque veo candidatos, Daniel, que vienen con propuestas aisladas, que quieren esto en educación, que quieren esto en salud, que quieren esto, pero ninguno tiene una visión contundente de qué quiere como país en 20 años. Y tenemos que ponernos la meta, porque si no nos ponemos la meta, la educación va a seguir igual. Tenemos que tener una educación que vaya acorde con los avances tecnológicos del mundo. De lo contrario, nuestros hijos se van a quedar en la época de la carreta. Tenemos que hacer que en las escuelas haya también una educación de tecnología, de innovación, que abracen la ciencia, porque solo así podremos salir nosotros de ser unos países, de ser un país pues en vías de desarrollo, que le dicen así, pero que yo considero que todavía es tercermundista. Tenemos todo el potencial para salir adelante, es cuestión de decisión política que tú, ciudadano que me estás viendo, tienes que votar bien este 12 de abril. Por eso es que me estoy presentando yo, María Eugenia Serna, que tiene una visión clara de lo que quiere para el país, para defender justamente tus intereses en el Congreso. Sí, pues por eso hay razón, ¿no? Porque ya a la edad que uno tiene también, doctora, ¿no? Que dice que al peruano y sus gobernantes, a los gobernantes no les interesa pues que el peruano se capacite, que estudie, que se prepare para seguirlo siempre gobernando y hacer lo que quiera. Pues eso se termina con la propuesta que usted está trayendo pues, para todos nuestros televidentes. Exacto. Y justamente tú has mencionado un tema clave, Daniel, que es la educación. La educación es lo único que nos va a hacer libres. Mi abuelo, te cuento que fue trabajador del campo. Trabajador del campo, no tuvo estudios, pero él era autodidacta, aprendió a leer en las noches. Se iba a la escuela nocturna, ¿no? Para terminar su primaria, terminó su secundaria.
fue autodidacta y llegó a ser un gran líder sindical. Y él inculcó en mi familia el estudio, porque el estudio, la educación es lo que realmente nos va a hacer libres. Por eso la educación tiene que mejorar, independientemente de que tu padre sea o tu familia esté muy consciente de lo que significa la educación, que es la base, la piedra angular, fundamental del progreso, no solo de las familias, sino también de los pueblos. Entonces, ¿cuál es la educación acá? ¿En qué nos vamos a concentrar primero? Además de abrazar la ciencia y la tecnología que son necesarios, ahorita tenemos que concentrarnos en que el estudiante entienda lo que lee. Si no entiende lo que lee el estudiante, ¿acaso va a poder siquiera ser autodidacta para que salga adelante? No va a poder hacer nada. Su futuro se va a ver truncado. Solo una persona de 10, es decir, de 10 niños, un solo niño entiende lo que lee. Eso es terrible para nuestra sociedad. ¿Qué nos espera si ellos son el futuro? Entonces nosotros tenemos que, yo al llegar al Congreso, tengo una propuesta de ley para que se refuerce la comprensión lectora. Una vez que se refuerce la comprensión lectora, que es lo más importante que tener infraestructura, más importante que todo es la comprensión lectora, porque así incluso el propio niño, el propio adolescente, el propio joven va a poder ser autodidacta. Entonces, en eso primero nos centramos, en que los niños todos comprendan lo que leen, y después de eso vamos haciendo tecnología, abrazando la innovación, formando a nuestros futuros ciudadanos que van a encaminar al país. En esta propuesta también se podría indicar, doctora, que esta calidad educativa que se va a llevar, pues debería de buscar las direcciones de las zonas urbanas, las áreas rurales, donde palece todo esto, pues, a la juventud, ¿no? Porque cuando es claro, las personas o los que hemos conocido el Perú por dentro, hay que ver que hay bastante falencia en educación, porque hay incluso hasta ahora, estamos ya en el siglo XXI, doctora, que hay que ir hasta en bestia, en mula, hay que ir a estudiar cuando el niño quiere estudiar. Y sí hay niños que quieren estudiar, pero no hay infraestructuras, y ahí también pues tiene que ponerle el ojo usted en la Cámara de Diputados para proponer que la infraestructura llegue a donde están los muchachos. Por supuesto, y acá proponemos el 6% del PBI. Actualmente solo va a educación el 4%. Que lo hacen los países más pobres. Nosotros tenemos que ir a la par de los países más desarrollados. El 6% en educación del PBI significa un gran ingreso para la educación, para poder administrarlo de la mejor manera. En infraestructura, en capacitación de los maestros, van a tener que estar capacitados para que nosotros podamos llevar a cabo, para que yo pueda llevar a cabo este plan ambicioso de que el Perú se desarrolle en 20 años, y para eso tenemos que formar el talento. Ningún país desarrollado ha llegado a la cima con un talento minúsculo. Su talento tiene que fortalecerse. El talento está en los niños ahora y en los jóvenes universitarios. Por ejemplo, en las universidades, que es un tema que también me preocupa, porque ahora a la SUNEDU se le han retirado las facultades de supervisión, de esta fiscalización constante que tenía que tener con las universidades, de evaluar la calidad. Se le ha restringido. Entonces ahí también tenemos que reforzar para que la SUNEDU vuelva a fortalecerse y así las universidades cumplan con los estándares de calidad. Pero no solo eso tengo como plan, sino también que tengo una propuesta de atracción del talento global. ¿Qué significa eso? La atracción del talento global con miras a ser un país desarrollado en 20 años quiere decir de que vamos a hacer de que talentos en el mundo vengan a nuestro país a enseñarnos lo que a nosotros nos falta. Y también talentos que se fueron, que son peruanos, que ahora están en el extranjero y que
están porque justamente su país no les da las posibilidades. A ellos también tenemos que regresarlos para que puedan ayudarnos a todo este desarrollo global y tecnológico que nosotros queremos para el país. Así es, una propuesta pues bastante viable de la doctora María Eugenia que le está proponiendo. Recuerde que el representante pues de Somos Perú tiene el número 20, de usted depende su decisión. Usted decide 2026, estamos presentando pues a la doctora María Eugenia, ella le está llevando las propuestas, hemos conversado lo que es educación, me parece que es una opción pues bastante clara y no muy lejana para poderla proponer y también ejecutar. Vamos a tocar otro temita, doctora, que esto sí les digo con mucho conocimiento. La doctora tiene mucha experiencia en salud. Otro de los problemas graves que acarrea pues nuestra población peruana, y en estos últimos días también pues ha estado en el reclamo de muchas personas debido a las falencias que hay en atención médica, tanto primaria como también pues hospitalaria, de infraestructura. Pero queremos saber también, doctora, ¿qué medidas de urgencia pues propondría usted para mejorar la atención de la infraestructura, el abastecimiento de medicamentos en lo que es el sistema de salud pública que usted bien lo conoce? Bien, vamos primero a hablar de la seguridad social, que es el tema de e-salud. En e-salud ustedes saben que funciona con los aportes de los trabajadores. Exacto. Que el empleador paga justamente para que tenga un seguro, ¿no? Particularmente yo he trabajado en e-salud como subgerenta de procedimientos disciplinarios y he visto desde dentro las falencias. ¿Qué es lo que pasa? Hay denuncias, por ejemplo, contra médicos que destruyen los propios tomógrafos, los propios estos propios sistemas operativos, ¿no?, que justamente hacen posible de que los pacientes saquen los exámenes y se hagan los análisis correspondientes. Sin embargo, ellos lo destruyen para otros fines, para que estos servicios se puedan tercerizar. Es decir, ya no con un tomógrafo de e-salud, sino con un tomógrafo de un tercero. Y e-salud luego le tiene que pagar a ese tercero por cada tomografía que se hace el asegurado. Y eso es un derramamiento de dinero que se va a otras manos. ¿Y por qué el médico, el servidor de salud hace eso? Porque justamente hay una causa de corrupción ahí, ¿no? De corrupción porque seguro va a recibir un dinero, ¿no?, que le va a favorecer y etcétera. Es decir, hay malos elementos que no están haciendo el trabajo que deberían y que caen en la corrupción. Entonces, por ejemplo, el tema del Seguro Social de Salud, hay dinero, recibe 17.000 millones anuales. Entonces, desde ahí nosotros lo que podemos hacer es empoderar a e-salud, darle la autonomía, que el presidente ejecutivo de e-salud ingrese por concurso público de méritos, porque actualmente esa entidad se encuentra politizada. Lo que significa que una entidad politizada jamás va a ser una buena gestión. Tendría que ser una entidad pública técnica, como lo es el BCR. El BCR es técnico, solamente ingresan gente competente. Hacen todos los años un curso de extensión universitaria donde todos los universitarios compiten para entrar en un primer peldaño y hacer carrera en el BCR. Eso es lo que también propongo para todas las entidades públicas. En todas las entidades públicas tendrían que haber esos programas de extensión donde los universitarios ingresen por sus competencias y se queden en la entidad y que la entidad les dé la oportunidad de hacer una carrera dentro de una entidad, porque hay jóvenes que sí quieren entrar a la administración pública, que quieren que se les dé una oportunidad,
pero esa oportunidad tiene que ser competitiva y eso es la meritocracia. Entonces, volviendo al Estado meritocrático, nosotros vamos a tener cambios en las instituciones, cambios en el sector salud, cambios en los hospitales, porque la meritocracia es base de un buen servicio, es básico. No es meritocracia por las puras, es que los mejores tienen que entrar al Estado porque son personas que van a dar un buen servicio. Al final todo se traduce en el buen servicio que le dan al ciudadano. Como servidora pública que llevo más de 10 años en el sector público, mi misión de vida siempre ha sido servir, porque para eso estamos, servir. Pero cuando tú te vas a una entidad a hacer un trámite, ¿qué es lo que recibes? Maltratos. Hay que cambiar rotundamente ello. Nosotros estamos para servir. Hay servidores, yo los conozco, que sí verdaderamente sirven al ciudadano y eso se tienen que quedar. Los demás tenemos que ir haciéndolos a un lado o tienen que enderezarse. Pero para eso justamente debe haber un efectivo control y una meritocracia, un control constante acerca del cumplimiento de sus funciones y una meritocracia, ¿no? Y eso es lo que también se tiene que trasladar al sector salud, además de que la corrupción debe desecharse con reformas que justamente ayuden, porque ya les indico de que en el sector salud hay bastante flagelo de corrupción y ahí es donde se fuga el dinero, cuando ese dinero tendríamos nosotros que construir más hospitales. Tendríamos que comprar más medicinas porque eso es lo que también está faltando, ¿no? Pero se tiene que combatir la corrupción y desde mi rol de diputada yo tengo facultades de fiscalización. Por eso es importante que las personas elijan bien a una persona que conozca el Estado sobre todo, porque es muy diferente que una persona del sector privado ingrese a ser diputado y cuando tenga que fiscalizar no sabe por dónde empezar, no sabe qué documentos pedirle al servidor, al funcionario público. Pero yo que conozco el Estado, voy al punto concreto, me aparezco en la mañana a primera hora en los hospitales. ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el jefe de enfermería? ¿Por qué? Porque como diputada yo voy a tener toda la facultad de supervisar. No está, hago un acta. No se encuentra, estuve a tal hora, que venga el jefe a explicarme, lo mando a procesos administrativos disciplinarios, a que lo procesen y a que reciban su sanción. Cuando hay control y fiscalización, las cosas se enderezan. Las cosas marchan bien. Mientras tú no controles, todo se desbanda y eso es lo que falta en el sector salud, control para que a ti te atiendan mejor. Falta infraestructura también, faltan medicinas, faltan muebles, un montón de situaciones, pero eso se compensa con el plan de industrialización que también tengo, que es lo que va a traer riqueza, ingresos a nuestro país y de ahí también se va a dar mucho más presupuesto al sector salud. Es decir, tenemos como país que tener un plan integral. Las propuestas no pueden estar aisladas. ¿De dónde vamos a sacar la plata si sabemos que te vas al MINSA, a un hospital y los enfermos están hasta en el piso? ¿Por qué? Porque te dicen que no hay camas, porque te dicen que no hay dónde. Justamente tenemos que crear riqueza para repartirla. Y la creación de riqueza va a venir con la industria, con la manufactura en cada región, porque cada región tiene derecho a desarrollarse, a que sus ciudadanos vivan mejor, pero solo se va a lograr con la industria, con el valor agregado. Para eso va a estar el Estado, para acompañarlo en este proceso de manufactura y de prosperidad que tiene que tener el país. Sí, hay que estar de acuerdo pues con esta propuesta de la doctora María Eugenia, porque el Perú en verdad pues padece lo que es salud y usted como nuestro televidente sabe, o quizás pues también le ha sucedido, por ejemplo,
para que usted fiscalice. Le voy a pasar un datito para que empiece a trabajar ya cuando apenas llegue a la Cámara. Tiene que fiscalizar el hospital de San Martín de Pangoa, que ya tiene como 15 años construyéndose y nunca lo entrega. Eso es, tipo también. eso puede ser corrupción. Eso puede ser corrupción. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa. Y es por eso que les digo, ¿qué ganamos con los cambios de presidentes? ¿Qué ganamos? Exacto. Que el Perú se paralice, que se paralicen las obras. ¿Y por qué ustedes dirán que no puede caminar en automático? No, pues, porque necesitamos líderes. Así está compuesto nuestro sistema de un liderazgo, y nuestro máximo líder en el Ejecutivo, que tiene todas estas políticas, que tiene salud, educación, trabajo, etcétera, tiene que ser un líder fuerte que pueda hacer las reformas y que no esté extorsionado por el Congreso. Por eso es que debemos implementar esta reforma constitucional que les vengo a plantear, para que el presidente que elijamos esté blindado los 5 años, y solo después de su mandato que la ley lo juzgue. Y si se tiene que ir a la cárcel, pues se tendrá que ir, luego de un debido proceso. Pero en estos 5 años el presidente, sin extorsión alguna, tiene que concentrarse en mejorar estas políticas, en mejorar la salud, la educación, ver que estos proyectos no se paralicen. Justamente porque estamos en esta convulsión, Daniel, es porque se generan estas situaciones. Desde el Congreso voy a luchar para que estos proyectos no se paralicen. Mi fiscalización va a ser continua, constante, porque sé cómo funciona la administración pública, sé cómo hacer que esos proyectos vuelvan a realizarse si están paralizados. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes. En mi caso, voy con el número 20, tendrían que marcar Somos Perú, el corazón, escribir el número 20 para diputada por Lima Metropolitana, y yo te voy a demostrar trabajo y resultados, porque la gente quiere resultados, no quiere más retórica, más promesas. ¿De qué les sirve? Resultados tangibles, que te atiendan, que tengas un buen servicio, una buena educación, que tengas trabajo. Así es, doctora. Ya hemos tocado pues los temas que le interesa a usted como peruano de calle, pues que le afecta, ¿no? La salud, la educación. Vamos a tocar otro temita también que está pues el día a día, es sobre la inseguridad ciudadana, doctora. ¿Qué reformas legales pues van a impulsar para combatir eficazmente la delincuencia y terminar pues por reducir la inseguridad en nuestras comunidades, sobre todo pues en Lima, que está desbordada en todos los distritos? Sí, la inseguridad ciudadana debemos atacarlo con 2 planes en paralelo. Primero, la lucha frontal de la inseguridad ciudadana, que significa inteligencia sobre todo, porque con inteligencia se va a identificar, a encontrar al delincuente. Protección para los que denuncien. Muchos no quieren denunciar las extorsiones. Por miedo. Exacto, protección de denuncias anónimas, porque acá tiene que haber un debido procedimiento. Estamos en un Estado democrático de derecho, tenemos que seguir los procedimientos y se tienen que denunciar. Además, también cambiar la legislación para que estas situaciones se inicien a partir de las sospechas de la policía, porque la policía justamente también puede tener información de primera mano de dónde y cómo es que vienen operando. A veces la gente no denuncia, pero la policía sí se puede dar cuenta. De oficio, iniciarlos con inteligencia de la mano con el policía, es decir, el Ministerio del Interior en coordinación con el policía, luego el planteamiento del procedimiento sumarísimo contra las extorsiones, el crimen organizado, para que el juez en 24 horas levante el secreto de las comunicaciones, y luego en el SUNIR, que es justamente ahora lo que se le denomina al antiguo INPE, bloquear
todo lo que sean las redes, las conexiones que tengan que ver para que no ingresen las llamadas, no haya el internet, estén incomunicados. Incluso en mi propuesta está que eso lo tendría que supervisar el OPSITEL, es decir, que todas las cárceles tengan bloqueos efectivos de las señales telefónicas, ¿no? Porque desde las cárceles también vienen las extorsiones y la parte delincuencial. Entonces, primero justamente tiene que haber esta inteligencia como se dio en el gobierno de Fujimori con el terrorismo. Con el terrorismo, igualmente aplicarla acá y en paralelo aplicar las políticas de industrialización que van a generar un trabajo, de educación que van a hacer que nuestras nuevas generaciones ya tengan conciencia de qué es lo bueno, qué es lo malo, que puedan elegir el camino del bien, darle los valores justamente en la educación también. Te comento que en Finlandia, hasta la edad de 6 años, solo te enseñan valores. Desde los 3 años hasta los 6 años, la educación está centrada en valores. Y no es como acá que esperan que en el hogar les den valores. Es que no es así, pues. En el hogar la mamá está ocupada, el papá está ocupado. ¿Quién se encarga de los valores? Esa reforma también es uno de mis planteamientos, que hasta los 6 años al niño solo se le formen valores. Solo así más adelante podremos tener una generación que realmente tenga principios y quiera el bien para nuestro país y para sus propias familias, que son las células básicas de la sociedad que van a sacar adelante nuestro Perú. Así es, parte de lo que se ha perdido también y no cuesta pues mucho, ¿no?, recuperarlo y entregar para el bienestar de toda la población, ¿no?, peruana, pues que hoy en día pues está padece de estos de los principios fundamentales del hogar y de los valores pues que ya se han perdido. Vamos a conversar, doctora, también, usted es una dama, sobre la violencia de género que también se ha acrecentado pues aquí en el Perú en estos últimos años, y la pregunta sería pues ¿qué leyes específicas promovería usted para proteger a las mujeres y reducir pues los altos índices de feminicidio o violencia doméstica que en estos últimos años ha venido a más? Bien. Existen políticas actuales que implementa un sistema para luchar contra la violencia de la mujer, ¿no? Por ejemplo, están los CEN, Centros de Emergencias de la Mujer. También la Policía Nacional del Perú está en coordinación. El propio Ministerio de la Mujer ofrece servicios, ¿no?, vía telefónica. Hay psicólogos también. Hay todo un aparato de sistema, pero que ¿sabes qué? Que solamente atiende la parte final de toda esta cadena desde el inicio. ¿Qué es la parte final? Cuando la mujer ya fue violentada, ya fue abusada e incluso cuando ha sucedido un feminicidio. Es entonces que, como siempre lo digo, alguien tiene que ver la raíz del problema y esa soy yo. ¿Por qué? Porque en inseguridad ciudadana también, todos los candidatos están proponiendo penas más fuertes, leyes, todo cuando ya está hecho. Pero ¿quién te propone un cambio de chip de valores? Justamente te lo estoy proponiendo yo. ¿Quién te propone reforzar la educación para nuestros futuros ciudadanos que van a manejar el país? Te lo propongo yo, porque la inseguridad ciudadana tiene como raíz la pobreza, la falta de educación, la falta de diversificación económica. Por eso es que yo tengo un plan que va de la mano con esta inseguridad, con el plan frontal de inseguridad ciudadana. Al igual también que en la violencia, cuando ya sucedió todo, está bien brindar ayuda a eso, pero el pilar fundamental es la cultura del país. La cultura, y tenemos que decirlo, es machista. Exacto. Incluso en el sector público
yo que trabajo ahí, los puestos directivos, las mujeres solamente lo tienen y llegan al 20%. Los demás puestos directivos los tienen hombres, ¿no? Entonces, se luchó también para que en estas elecciones generales haya una paridad. Es que justamente la mujer, y esto no sucede ahora, es histórico que la mujer fue relegada. En estos tiempos y en los últimos años es que la mujer ha cobrado fortaleza, un rol fundamental que se ha equiparado al rol del hombre. Pero aún así la mujer nunca se va a equiparar en fuerza al hombre. Por eso es que sufre las violencias, los feminicidios, los maltratos, etc. Este país también tiene una cuestión estructural de cultura machista. Para ello propongo los valores. La educación tiene que ir justamente en la parte de la educación inicial, primaria sobre todo, y seguir en la secundaria y en la universidad. Los valores constantes, el cambio de chip que tenemos que tener, de darle a la mujer su valor, de darle la importancia, de proteger a la mujer, porque la mujer trae los hijos al mundo y etcétera, ¿no? Ese cambio de chip va a hacer que nuestras futuras generaciones se les vaya el chip machista y podamos por fin tener sociedades con menos violencia contra la mujer. Muy bien, doctora, en verdad pues hemos tocado puntos puntuales de esta entrevista. Agradecerle pues su presencia aquí en el set de Cable Láser TV. Quiero hacerle pues que haga un llamado a esa juventud que por primera vez van a ejercer su voto pues este 12 de abril y que escojan pues la mejor posibilidad que puedan tener ellos, sobre todo porque es el presente y el futuro de nuestro Perú. Gracias, Daniel, por esta apertura que me das, y quiero decirles a todos los jóvenes que les vengo a traer un mensaje de esperanza, que sí se puede tener un mejor país donde tú tengas un trabajo digno, donde te puedas desarrollar, tener tu familia, quedarte en el Perú, cumplir tus sueños en el Perú. Sí se puede. Pero eso justamente viene si es que tú vas a elegir correctamente, ¿no? Y en este caso me estoy presentando yo, María Eugenia Serna, que quiero brindar a mi país mis fuerzas de trabajo para sacarlo adelante y que sea un país desarrollado. Tengo la visión para hacer de este país próspero, para que tú goces de los servicios tales como se gozarían en un país de primer mundo. Eso es lo que te ofrezco: trabajo pleno, salud plena, educación de calidad. Este 12 de abril marca el corazón de Somos Perú y escribe el número 20. El número 20 de una candidata que tiene la visión de país que se necesita. En 20 años, el Perú desarrollado, el Perú que todos queremos. Lo tenemos que construir con bases sólidas, con una legislación sólida como la que yo estoy proponiendo. Entonces, ese mensaje de esperanza les dejo. Y también te quería comentar, Daniel, de que un congresista no solo se reduce a sus propuestas. Cuando esté en el Congreso va a tener que dar votos por todas las políticas públicas, por todas las materias que se le presenten. Y tiene que tener el criterio suficiente. Por eso es que yo les digo, tiene que tener una visión de país como la tengo yo, para que justamente los votos de las leyes que se propongan, todas las leyes estén alineadas con esta visión de tener un país desarrollado donde exista el pleno empleo, la salud eficiente, la educación de calidad y etcétera. No se olviden marcar este 12 de abril el corazón de Somos Perú y escribir el 12 en la cuarta columna para diputados. Escribir el número 20, perdón. El número 20, el 20 de la excelencia, el 20 de la nota que queremos ponerle al Perú, de la nota que quieren, que todos los padres quieren que sus hijos saquen. Ese es el número 20 que yo estoy
justamente teniendo en estas elecciones y les pido que me den su confianza. Muy bien, en verdad agradecer pues a la doctora María Eugenia Serna García, candidata a la Cámara de Diputados con el número 20 por el partido Somos Perú. Si quiere usted tener un país con 20 de nota, ahí está la opción de la doctora María Eugenia Serna con el número 20 por el partido Somos Perú. Agradecerle, doctora, su presencia aquí. Ya ustedes han quedado más claros. Recuerden, Tú Decides 2026. Este 12 de abril, pues vas a tener la oportunidad de ejercer tu voto, de elegir a tus autoridades. Y esta es una de las propuestas de la doctora María Eugenia Serna, candidata a diputada con el número 20 por Somos Perú. Tú Decides 2026. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia Serna. Gracias, Daniel, gracias a todos y otra vez me despido. Recuerden el número 20 para diputados por Lima Metropolitana con el partido Somos Perú. Nos vemos y síganme en mis redes, María Eugenia Serna, y en mi página web también pueden ver el detalle de mis propuestas. Nos vemos. Nos despedimos, mis amigos, será hasta otra oportunidad, pues cuando tengamos a otro invitado en Tú Decides 2026. Nos vemos. En cada uno de nosotros, un poder que puede construir el futuro que soñamos. Este poder no es un regalo, es una elección. Tu voz, tu voto, tu futuro. En 2026, la decisión es tuya. Hay un poder que reside en cada uno de nosotros.